Listo. Método científico. Para poder realizar todo tipo de experimento o para poder resolver un problema, siempre es un problema observable, ¿no? Por ejemplo, como el que te han dado, ¿no? ¿Cuál es el problema que te han dado, Nicole? Unos clavos oxidados, creo. Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que te dicen en el problema? El problema es observable, te dice por qué están oxidados, a qué se debe, qué fue lo que pasó con eso. ¿Ya? Entonces, para poder resolver el problema vamos a tener que utilizar un método llamado el método científico. ¿Ya? Y el método científico se divide en estas partes rapidísimas que al final lo vamos a ver cada uno de ellos. Planteo el problema. Observación. Vas a formular hipótesis. Vas a experimentar y vas a recolectar datos. Luego vas a comunicar los resultados si es que te sale positivo. Pero si no te sale positivo, puedes rechazar la hipótesis y nuevamente volver a hacerlo. ¿Ya? Eso es para algo rapidísimo. ¿Ya? Pero ¿qué cosa es el método científico? Este concepto viene del griego métodos o camino, que hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. ¿Ya? Científico porque obviamente es el adjetivo que menciona el vínculo a la ciencia, ¿no? Un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimiento. El método científico, por lo tanto, se refiere, ¿no?, a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento. Entonces, hay varias etapas que tú tienes que pasar para que se cumpla el método científico. ¿Ya? Entonces vas a utilizar no solamente visualización, sino también comprobación, ¿no? Recolección de datos. Ok, bien. Estos fueron los creadores de las etapas del método científico, ¿no? Porque ellos fueron los primeros pensadores prácticamente, ¿no? Si tú te das cuenta ahí, casi todos son los filósofos, ¿no? Porque ellos analizaban los problemas y los fenómenos del universo y querían encontrar y dar solución a esto, ¿no? Tales de Mileto, Empédocles, Hipócrates, Bacon, Newton, ¿no? Con sus las tres leyes que dio, las tres de la termodinámica, ¿no? A Anaximandro, Demócrito, Galileo que descubrió la fuerza de gravedad, ¿no? Bacon también y Antoine Lavoisier, que fue uno de los pioneros de la tabla periódica, ¿no? El inicio, con él se da inicio a toda la investigación y el estudio de la tabla periódica, ¿no? Entonces, grandes científicos, pensadores que dieron inicio a estas etapas de los métodos científicos, ¿no? Entonces, la primera etapa del método científico, la primera es observación. Entonces, ¿en qué consiste la observación? En examinar a simple vista, ¿no? Tú no vas a, no estás comprobando nada, todavía estás observando los instrumentos y herramientas de la naturaleza en objeto, ¿no? Entonces, del problema en sí. En ingeniería, la observación es fundamental para detectar necesidades en problemas determinados. Y en la ciencia, la observación es fundamental para poder cuestionarte y decir qué es lo que sucede, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Por ejemplo, antiguamente no sabían por qué las cosas caen al piso. Entonces se hacía la pregunta, ¿por qué hay gravedad? ¿Por qué hay fuerza? Es más, ni siquiera sabían de la palabra gravedad. Simplemente por qué caían las cosas al piso. Entonces el hombre empieza a cuestionarse, ¿no? A cuestionarse, a preguntarse por qué. Y ahí empieza el problema. Primer problema, la observación. O primera etapa, la observación. Una vez que ya tú detectaste el problema y lo has observado, porque has visto que las cosas caen al piso, ahora tú vas a formular hipótesis. ¿Y qué significa hipótesis, profesor? Hipótesis significa una serie de posiciones, pronósticos, eh, posibles respuestas, ¿no? O aseveraciones, ¿no? O enunciados positivos al resultado del problema, ¿no? Que constituyen a un fundamento que tú vas a dar, ¿no? Entonces, en ingeniería, la hipótesis es parte de la planeación fundamental. O sea, ¿qué se espera? Por ejemplo, ¿por qué el cuerpo cae? Ah, porque hay una fuerza en el centro de la Tierra. Compruébalo. Ah, porque el cuerpo tiene peso. Compruébalo. Ah, porque hay una fuerza electromagnética. Compruébalo.
Todo lo que acabo de mencionar es una hipótesis, ¿ya? Pero hay que comprobarlo, porque no solamente se trata de dar la respuesta, sino hay que comprobar. Estamos en la etapa de hipótesis. Ahora vamos a experimentar. ¿Qué consiste? Probar nuestras hipótesis. Probar y examinar las hipótesis, llegando a un nivel de laboratorio el problema, ¿no? En estudio. En ingeniería, la experimentación es fundamental para dar una correcta solución de un problema, ¿no? En el caso de la ciencia, en química también, ¿no? Es necesario el desarrollo de cada uno de las hipótesis que tú has dado. Por ejemplo, ya, tú dijiste que era la masa. ¿Por qué? Ah, porque toda materia tiene una cantidad de sustancia que va a hacer de que esa sustancia ocupe un lugar en el espacio, por lo tanto eso va a generar que genere un peso. Y ese peso en la masa, o la fuerza de la gravedad, es en la masa por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? A través de estudios matemáticos empiezas a descubrir de que efectivamente eso puede pasar. Ah, no, hay una fuerza electromagnética. ¿Por qué? Porque las ondas y las partículas, ¿no? Los electrones empiezan a girar, bla, bla, bla. Y empiezas a dar todo tu contexto. Entonces empiezas a demostrar y te das cuenta que hay ciertas respuestas que diste en tus hipótesis que no todas son ciertas. Y empiezas a descartar, a descartar y a descartar. Hasta que de repente te queda una, ¿no? Y esa es la solución. Esa que te queda es la que tú vas a dar como solución. Entonces, una vez que tú ya experimentaste y diste como solución, ahora vas a comprobarlo. ¿Cómo lo vas a comprobar? Muy bien. A ver, si es cierto lo que yo dije, que la fuerza gravitatoria depende de la masa y la aceleración de la gravedad es una constante, pero la masa es diferente. Entonces vamos a probar si la fuerza va a depender, la fuerza de gravedad, la atracción va a depender de la masa. O sea, cuando hay mayor masa, mayor velocidad va a haber, porque se supone que está directamente proporcional. Entonces yo cojo cosas más grandes y voy probando si efectivamente va cayendo con mayor velocidad desde una misma distancia. Y en ese momento estoy haciendo una comprobación experimental. ¿Ya? Es un ejemplo de física, por ejemplo. Entonces, ya comprobaste y efectivamente te diste cuenta de que sí, la fuerza depende de la masa. ¿Ya? Esa es una comprobación. Vas a dar tu teoría, la teoría de gravedad, primero, indicando de que la fuerza gravitatoria depende de la masa. Y si esto se cumple en todo el mundo, ¿no? Porque esta teoría la vas a divulgar, esa teoría que deja de ser un conocimiento especulativo o un conocimiento en base al desarrollo, ahora se va a convertir en una ley. ¿Y qué significa que se convierta en una ley? Que se va a convertir en una regla o en una norma para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú ya lo comprobaste en todas las partes del mundo que sucede lo mismo, entonces es una ley. Y a eso, por ejemplo, se le llama la ley gravitatoria, ¿no? La fuerza de gravedad. ¿Sí? Entonces, y luego, ya cuando viste una ley, bueno, esa es tu conclusión final, ¿no? Entonces, las características del método científico son, una, puede ser racional, porque se fundó en la razón, es decir, en la lógica, la cual significa que parte del conocimiento, juicios y razonamiento. Objetiva, ¿no? Porque conocimiento se refiere a aquello que da nivel a hechos observables, está avalada por la experiencia, o sea, tú has visto que efectivamente eso pasa, ¿no? Sistemático, porque vas a construir conocimientos científicos previos a ello, ¿sí? Y comprobable, porque vas a comprobar si efectivamente eso ocurre, ¿no? Porque es susceptible a ser probado empíricamente por la experiencia a través de observación y experimento. Lo vas a difundir como teoría o como ley, siempre y cuando esto se cumpla en todo el mundo, ¿no? Para que la sociedad lo entienda y lo comprenda. El conocimiento debe ser siempre impartido, ¿no? El conocimiento debe ser siempre expresado, el conocimiento debe ser siempre entregado a la sociedad, ¿no? Eso nunca te olvides. Y si se puede aplicar también, ¿no? Si se puede aplicar. Entonces, si yo sé que existe una fuerza gravitatoria, entonces yo debo de aplicar, por ejemplo, para hacer edificios, cómo es que yo mantengo y desprecio la fuerza de gravedad, ¿no? Yo sé que hay una fuerza de gravedad, entonces la aplico
para poder hacer construcciones al aire, ¿no? O cómo es que, por ejemplo, un avión se puede elevar y desprecia la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces yo sé que hay una fuerza ahí y esa fuerza me va a ayudar a hacer las demás cosas. Bien, Nicole. Entonces, estos son los 6 pasos recomendados, pasos del método científico. En realidad son 4, pero vamos a hacer 6 porque de alguna manera tenemos que hacerlo bastante, vamos a decirlo así, bastante minucioso, ¿no? Primero hay que establecer el problema a investigar. Entonces ahora sí vamos a sacar tu trabajo que te han dado. Nicole, a ver, ¿qué es lo que te dicen? ¿Me has pasado eso por correo? Si lo tiro, entonces compárteme pantalla.